El día de hoy con la... Nosotros, en el caso de educación media superior, vamos a comenzar revisando las personas con las que vamos a estar trabajando. Nosotros vamos ahorita a contemplar que vamos a tener alumnos que se encuentran dentro de la adolescencia. Nuestros alumnos van a estar pasando por esta, déjenme ver dónde está. Nosotros vamos a estar trabajando con adolescentes y es importante conocer su desarrollo, los factores de riesgo y habilidades para la vida que tenemos que desarrollar en ellos. Nosotros vamos a trabajar tanto con niñas como con niños, con adolescentes hombres, con adolescentes mujeres, y tenemos que conocer sus características físicas, sus cambios físicos que van a estar pasando por esta etapa. Esta información ustedes la vieron dentro de sus cursos obligatorios. Esta información o el curso obligatorio, les voy a estar mostrando información del curso que fue de hace 2 años, porque la información venía más completa, era información mucho más útil e información que es resumida y de lo cual te preguntan dentro del examen y es suficiente para poder estar estudiando. Hay cosas que sí necesitamos checar de otros documentos de manera pues un poco más extensa, más completa. Yo se los voy a estar indicando y les voy a estar compartiendo esos archivos. Por si ustedes dicen, yo identifico esa imagen, yo identifico ese diagrama, hay cosas que son sacadas directamente de ese curso obligatorio. En el caso de las mujeres, vamos a tener el crecimiento de los senos, el crecimiento del vello púbico, el crecimiento del vello en las axilas, el crecimiento corporal. Viene la primera menstruación. He ahí el aumento de la producción de las glándulas sebáceas y sudoríparas. Y en el caso de los hombres, viene el crecimiento de los testículos y sacroescrotal, el crecimiento del vello púbico, el crecimiento del vello del rostro y de las axilas, el crecimiento corporal, el crecimiento del pene, el cambio de voz, la espermarquía, que es la primera eyaculación, y aumento de la producción de las glándulas sebáceas y sudoríparas. Nosotros, lo más importante, aparte de este desarrollo físico, tenemos que identificar pues este desarrollo psicosocial, que es lo que nos va a permitir trabajar de mejor manera con los contenidos, los aprendizajes significativos, pero también que van a ser retos para nosotros dentro de la educación media superior, ya que este desarrollo de la adolescencia pues va a influir en su toma de decisiones de los alumnos, el que estén aprovechando las sesiones de clase, que estén motivados, que quieran cumplir con su educación obligatoria o también que ellos quieran dejar la escuela para tener otros proyectos o hacer otras cosas distintas que no necesariamente pues van a ser para su bienestar. En el caso de la adolescencia temprana, va a ser esta etapa que se caracteriza por el egocentrismo, que tienen las y los adolescentes y jóvenes, aunque este disminuye progresivamente a medida que va madurando. Otras características de esta etapa son el cambio de humor constante, la habilidad verbal y el ámbito vocacional. En esta etapa, el desarrollo cognitivo comienza con el surgimiento del pensamiento abstracto o formal y la toma de decisiones comienza a involucrar habilidades más complejas. En torno al desarrollo sexual, se produce una preocupación por el cuerpo, sus cambios y su imagen. Por tanto, tienden a estar inseguras e inseguros respecto a su apariencia y se encuentran en constante comparación con otros jóvenes.
Por su parte, en el desarrollo moral, dentro de esta etapa, suele existir preocupación por las consecuencias externas y sus decisiones morales van encaminadas a un interés propio. De este primer etapa tenemos que recordar la palabra de egocentrismo, que va a existir este cambio de humor, la habilidad verbal se desarrolla, empieza a ver el ámbito vocacional, se desarrolla el pensamiento abstracto, se empieza a tomar empiezan a involucrar estas habilidades para la buena toma de decisiones, se preocupan por su cuerpo dentro de esta parte egocéntrica, pero son inseguros de su imagen y apariencia y se encuentran en comparación constante con otros jóvenes, porque como empiezan a llegar estos cambios, no entienden qué es lo que está ocurriendo con su cuerpo, si su cuerpo está proporcionado, si es algo normal, si este otro cuerpo se está desarrollando antes que el suyo. Entonces va a existir esa comparación donde a lo mejor alguien que ya tiene un cuerpo más desarrollado y una niña no lo ha desarrollado, pues dice, pues creo que me voy a quedar así, o tengo miedo a que me vea como tal persona, o yo quiero verme como ella, como esa persona. Entonces empieza pues aquí a ver esa preocupación desde esta parte egocéntrica. En el caso de la adolescencia media, dentro de esta etapa, se presenta el distanciamiento afectivo con la familia. La y el adolescente tienden a aislarse y pasar más tiempo solos. En cuanto al desarrollo psicológico, aumenta el sentido de individualidad, sin embargo, su imagen depende de la opinión de terceros. También persiste la tendencia a la impulsividad y el incremento sustancial de la inclinación hacia la búsqueda de recompensas. El desarrollo cognitivo en esta etapa se caracteriza por un incremento de las habilidades del pensamiento abstracto y razonamiento, dado que ya no aceptan normas hasta saber qué las rige. Respecto al desarrollo social, los grupos de pares son más poderosos e influyentes. Por lo tanto, adopta la vestimenta, la conducta y los códigos y valores de su grupo. Los grupos de amistades pasan a ser de ambos sexos y frecuentemente se establecen relaciones de pareja. En cuanto al desarrollo sexual, aumenta la aceptación de su cuerpo y comodidad con el mismo. En esta etapa, las y los adolescentes y jóvenes ya terminaron con sus cambios físicos, por lo que ahora buscan tener un cuerpo que les guste a las y los demás. En ese sentido, cobra gran relevancia el ejercicio y los cambios en su aspecto, tales como oler bien, cambiar el peinado, la ropa, entre otros. Dentro de la información o conceptos que nosotros tenemos que recordar de esta etapa, va a ser el distanciamiento con su familia, que se vuelven más individualistas. Van a tener, sí van a ser individualistas para tener, pues, toma de sus decisiones, pero tienen estas decisiones van encaminadas a encajar con su grupo de amigos, a que por sus amigos, pues, sea bien recibido y va a buscar en este caso recompensas, pero va a tener pues esta parte de la impulsividad. Sus emociones pues todavía no las puede controlar y pues va a tomar estas decisiones a través de esa impulsividad. El pensamiento abstracto y razonamiento ya existen, se empieza a dar, pero todavía no lo suficiente para tener la conciencia de que ya no importa lo que otros consideran de su cuerpo, sino que tienen que ser decisiones de las que él no se pueda arrepentir, decisiones que no le afecten. Va a empezarse a cuestionar todas estas normas, reglas, límites, y por lo tanto no las va a respetar porque hasta no comprender por qué razón existen o el porqué de esas reglas, pues él va a tratar de no seguirlas, va a tratar de romperlas y por lo tanto, pues también se puede meter en problemas.
Va a adoptar la vestimenta, la conducta y los códigos y valores para quedar bien con otras personas, para que sea aceptado. Y en este caso, pues principalmente con su grupo de amigos. Ya empieza a ver estas relaciones sociales de otra persona distinta a, pues a su sexo y va a buscar tener una novia, un novio y ya la aceptación de su cuerpo y esa comodidad con él mismo, porque aquí dice que ya se desarrolló, ya su cuerpo terminó de desarrollarse dentro de sus cambios físicos. El adolescente ya acepta su cuerpo y ya se acostumbró también a él. Entonces ya no tiene ningún, ya también hay esa comprensión de el cambio que sufrió. La adolescencia tardía. Dentro de esta etapa es más notable el logro de la autonomía y la construcción de la identidad, puesto que las y los adolescentes son capaces de controlar sus impulsos. Esto genera que se puedan reintegrar de nueva cuenta con la familia. El desarrollo psicológico se encuentra más firme, su autoimagen ya no está definida por sus pares y es más consciente de los límites y limitaciones. En cuanto al desarrollo cognitivo, su pensamiento es abstracto y establecido. Aumenta la habilidad para predecir consecuencias, así como la capacidad para solucionar problemas. En su desarrollo social, disminuye la influencia por parte del grupo de pares, alcanzando mayor autonomía. En cuanto a su desarrollo sexual, hay una aceptación de los cambios y la imagen corporal. Frecuentemente en esta etapa se inicia la vida sexual y aumenta la inclinación hacia las relaciones de pareja más íntimas y estables. Dentro de la perspectiva de desarrollo moral, en la mayoría de las y los adolescentes existe una inminente preocupación por los principios morales que ha cogido por sí misma y mismo. De esta etapa, nosotros tenemos que recordar que ya aquí sí existe una autonomía y tiene su identidad el alumno. No va a tener esta parte individualista. En la anterior, que es la media, veíamos que está de parte individualista, pero para no seguir normas, para no recibir apoyo y porque se está excluyendo, más no porque tenga la habilidad para tomar buenas decisiones para sí mismo y por sí mismo. En este caso sí existe esa autonomía, ya existe esa identidad y las decisiones pues ya van a ser conscientes de las cosas buenas que pueden ser, de las decisiones que pueden tomar buenas o malas, que van a existir consecuencias. Y también este pensamiento reflexivo, esta autonomía les va a permitir solucionar problemas. Aquí ya comienza el inicio de la vida sexual, las relaciones de pareja, que ya son de novio, de novia, donde relaciones se buscan pues que duren mayor tiempo y pues también empiezan las relaciones sexuales, donde ellos pueden exponerse a enfermedades de transmisión sexual, a embarazos no deseados o comenzar a ser padres a temprana edad, que aún todavía no les correspondería porque recordemos, esta adolescencia, cuando está ocurriendo, siguen siendo menores de edad las niñas, niños, y por lo tanto, pues comenzarían una etapa que todavía no les correspondería, que sería la de ser padres o madres en este caso. Nosotros tenemos que desarrollar diferentes habilidades para toda nuestra vida. Estas habilidades dentro de educación media superior se van a desarrollar a través de 5 ámbitos de la formación socioemocional. Estos ámbitos de formación socioemocional, aunque están contemplados dentro del marco curricular común de la educación media superior, no son asignaturas como tal. Sí pueden ser vistas como asignaturas, pero la importancia de ellas no es simplemente una asignatura.
No es una asignatura que vas a acreditar, no es una asignatura que debes de pasar nada más para cumplir o que el alumno va a cumplir nada más para acreditar la materia, nada más para tener una calificación. En este caso es que estos ámbitos de formación socioemocional les van a permitir a los alumnos adquirir habilidades, actitudes, aptitudes, valores. Esta formación socioemocional, el poder resolver conflictos a través del diálogo, de la comunicación asertiva, de la empatía y de la responsabilidad a todas las acciones que pues ellos van a realizar. Nosotros, dentro de estos ámbitos de formación socioemocional, ¿cuáles van a ser? Vamos a tener a la práctica y colaboración ciudadana, a la educación para la salud, actividades físicas y deportivas, educación integral en sexualidad y género, actividades artísticas y culturales. Ahorita solamente se las voy a mencionar, como tal no vamos a revisarlas ahorita, solamente se las menciono, pero más adelante cuando revisemos el marco curricular común de la educación media superior, pues vamos a analizar de qué trata cada una de ellas. Vamos a desarrollar estos aprendizajes de trayectoria de los ámbitos de formación socioemocional. En la actualidad, nosotros tenemos que recordar que ya no existen, o algo que ustedes tienen que conocer son dos cosas importantes. Van a existir en la actualidad dos modelos educativos. Existen dos modelos educativos, el del 2023 y el del 2025. Del que ahorita les van a preguntar en su examen ya va a ser del modelo 2025. Pero también es importante que cuando puedan revisen el modelo 2023 porque en algunas escuelas cuando les asignen una plaza, si es en este proceso, en el mes de agosto, que yo espero que sea así, que en el mes de agosto si a ustedes los llaman con los grupos que pueden estar trabajando, pudieran ser de quinto semestre. Y si los llaman, por ejemplo, hasta por diciembre, hasta por enero, les tocaría trabajar con sexto semestre. Dentro de quinto y sexto semestre se sigue conservando la utilización del modelo 2023, por lo cual tendrían que todavía revisar el modelo anterior y trabajar conforme al modelo anterior. Para ahorita, para el examen, les van a preguntar, como les menciono, del modelo 2025 y es en el que nos vamos a centrar, pero les comento pues que existen esos dos modelos y que se siguen utilizando porque todavía no termina de salir la última generación que está trabajando con ese modelo. Nosotros, dentro de los ámbitos de formación socioemocional, que les decía son cinco, vamos a desarrollar la responsabilidad social. Ejerce y promueve los derechos y valores, proponiendo soluciones para combatir toda forma de desigualdad. Fomenta la inclusión y el respeto a la diversidad de todas las personas en la sociedad, actuando con perspectiva de género y enfoque interseccional. Colabora en la vida escolar, comunitaria y social, aportando ideas y soluciones para el bien común en torno a la salud, la interculturalidad, el cuidado de la naturaleza y la transformación social. Contribuye a la resolución de conflictos de su entorno de manera autónoma, colaborativa y creativa para fomentar la cultura de la paz. Construye, fortalece identidades a través de actividades artísticas, culturales y deportivas a nivel individual y colectivo. El siguiente va a ser el cuidado físico. Incorpora hábitos saludables y actividades físicas y deportivas como una elección para su vida. Desarrolla y promueve acciones de autocuidado enfocadas a la prevención e intervención de conductas de riesgo
enfermedades o accidentes para su bienestar físico, mental y emocional. Se asume como cuerpo que siente, expresa, crea y comunica para fomentar el autocuidado. Ejerce su sexualidad de forma responsable, saludable y placentera, procurando el bienestar y desarrollo integral propio y de las demás personas. Plantea metas a corto y mediano plazo para el cuidado de su cuerpo, mente y emociones como parte de su desarrollo integral. El bienestar emocional efectivo. Construye su proyecto de vida a partir del reconocimiento de sus experiencias y expectativas, orientado al despliegue de sus capacidades, identificación de oportunidades de desarrollo integral, establece vínculos interpersonales saludables mediante el conocimiento de sus emociones y necesidades para su bienestar y desarrollo integral, construye lazos afectivos responsables e igualitarios mediante el ejercicio pleno de su sexualidad y aprecia y aplica formas creativas para expresar sus emociones, sentimientos y experiencias de manera responsable que le permitan su bienestar intra e interpersonal y desarrollarse como agente de transformación social. Entonces nosotros principalmente pues vamos a buscar esa responsabilidad, ese cuidado físico y el bienestar emocional. Dentro de todo lo que nosotros tenemos que garantizar, recuerden que es la educación de excelencia y la educación integral y el desarrollo, pues, de todas estas habilidades, actitudes, valores que les van a servir a lo largo de toda su vida. Principalmente en el caso de educación media superior, nos vamos a centrar en habilidades que van a ser para el trabajo. También, porque una vez que ellos egresen de la escuela, muchos de ellos ya no van a poder o ya no van a querer continuar con sus estudios de tipo superior. Simplemente se van a quedar con esta educación obligatoria y van a después a buscar un trabajo, van a crear un emprendimiento, van a formar una familia, o ni van a trabajar ni van a ni a estudiar, pero aún así tienen que tener conocimientos para ser buenos ciudadanos y hacer lo que pues ellos necesiten hacer con su vida. Vamos a tener nosotros en esta edad, al igual que en el caso, por ejemplo, de educación básica, pues también existen factores de riesgo, pero principalmente en la adolescencia, en educación media superior, vamos a tener pues muchos más estos factores de riesgo presentes donde los alumnos, por estos factores de riesgo, no estén aprendiendo, no estén asistiendo a clases, las actividades, los conocimientos, las cosas que el maestro esté haciendo, no le dé el interés o la importancia y por lo tanto también pongan en riesgo su salud, que pongan en riesgo la permanencia en la escuela o simplemente incluso pues hasta en algún momento perder la vida o cometer pues algún acto violento y por lo tanto pues nosotros los tenemos que tener presentes. ¿Cuáles van a ser estos factores de riesgo? Número uno, las adicciones. En el caso de las adicciones pueden ser el tabaco, puede ser el alcohol, pueden ser las drogas, cualquier sustancia que no sea permitida, que sea ilícita y que cause daño a su sistema nervioso central y por lo tanto, pues no tenga una buena salud. Nosotros, dentro de estas adicciones, pues tenemos que también detectar en qué momento podemos nosotros intervenir para fomentar los hábitos saludables, para poder evitar estas situaciones y también actuar, porque nosotros como docentes tenemos que estar notificando, actuando conforme a programas, conforme a protocolos, donde nos dicen el paso a paso de lo que tenemos que hacer para reportarlo
y buscar garantizarle al alumno la educación integral, pero también la protección de sus derechos con las que cuentan las niñas, niños, adolescentes, jóvenes. El siguiente va a ser la desintegración familiar. Dentro de educación media superior, hay veces que las familias están esperando que el alumno termine de tener esta educación obligatoria, porque es una obligación de los padres, madres, de mandar a sus hijos a la escuela a recibir esta educación obligatoria, y están esperando a que su hijo egrese de la escuela media superior para que sus papás se divorcien, se separen y en este caso va a ser un factor, ¿por qué? Porque el alumno puede estar consciente de en el momento que termine la preparatoria o que cumpla en este caso la mayoría de edad, pues que su papá los va a abandonar, que su mamá ya no va a estar con ellos, que ambos se van a, que de por sí tienen problemas y que se tienen que separar, pero a lo mejor todavía eso que los ata es esa responsabilidad o es el hijo o la hija quien, pues digamos de alguna manera no se los permite. Entonces el alumno pues no va a querer terminar pronto sus estudios y obviamente va a retrasarse en este proceso al propósito o puede ser por estos problemas que le están afectando y en este caso también porque los papás pues dejan de prestarle atención a sus hijos. Si ya hay problemas entre los papás, a lo mejor los papás pues van a decir pues tenemos problemas de adultos y pues tú ya puedes manejarte por tu cuenta, ya no necesito aconsejarte, ya no necesito motivarte, ya no necesito decirte que te quiero, que te vaya bien. Simplemente el papá pues está cumpliendo con mandarlo y algunos pues ni siquiera van a mandar a sus hijos pues con lo necesario para recibir educación. A lo mejor sí los mandan a la escuela, pero no les ayudan con sus tareas, con sus trabajos. Entonces, también les va a afectar en su avance académico. El siguiente va a ser el bajo nivel económico. Muchos de los alumnos van a tener problemas socioeconómicos donde no les permita ingresar a la escuela de su preferencia, que no les permita tener los recursos para presentar una tarea, un trabajo, realizar un proyecto y por lo tanto pues va a verse afectado en sus calificaciones, en la escuela, así como también en su persona, porque imaginemos, si los papás de por sí tienen un bajo nivel económico, pues van a decir, a lo mejor se necesitan pagar renta, necesitan comprar comida, necesitan, pues para algo importante, no sé, un medicamento, y ese dinero lo van a ocupar pues para cosas más importantes. Y el alumno pues va a llegar a la escuela sin comer, sin desayunar, va a llegar sin materiales, va a llegar sin mochila, va a llegar con los tenis, los zapatos rotos. Y nosotros, pues tenemos que ser un poco flexibles o flexibles con ellos, darles el trato con equidad, darles un trato de igualdad, de no discriminación y apoyarle también en estas situaciones. Porque si un maestro tampoco es flexible de decir, no, pues yo te pedí un trabajo y me lo tenías que entregar en una cartulina, me lo tenías que presentar con impresiones a color y aparte necesitaba esto y necesitaba el otro, y no tiene el recurso el alumno, pues no te va a poder entregar el trabajo tal como lo quieres. Pero si el alumno se esforzó por presentarte un trabajo con la mayoría de los requerimientos, pero a lo mejor con un menor presupuesto, y dice, no, pues los dibujos, maestro, la verdad es que no tengo impresora en mi casa, la verdad es que me salían muy caras las impresiones y yo lo dibujé a mano, yo lo coloreé, yo hice el trabajo y aquí está. Yo sé que no es como me lo pidió, pero nosotros conocemos su contexto. También para eso nos sirve conocer su contexto, para ver en qué cosas les podemos ayudar, en qué cosas podemos ser flexibles, de qué manera les podemos ayudar a resolver, por ejemplo, un rezago, el que ellos se regularicen
en que los motivemos, en que pues tratemos de, dicen, darle un consejo y el alumno pues continúe con sus estudios. Pero pues es parte de lo que nosotros tenemos que analizar y como les digo, en este caso va enfocado a que él ya no pueda continuar con sus estudios porque necesita apoyar a su papá o su mamá para trabajar y por lo tanto tiene que dejar la escuela porque no puede cumplir con las tareas y trabajos. Entonces, no tiene el recurso, pues va a decir, pues ¿para qué voy a la escuela si me piden tareas, trabajos que no puedo entregar? Pues de por sí voy a reprobar, ¿para qué pierdo más dinero si me van a mandar extraordinario? Si tengo que pagar por una colegiatura y ese dinero a lo mejor es más necesario para las medicinas de mi papá, de mi mamá que está enfermo de, no sé, de diabetes, que está enfermo de cáncer, que está enfermo de otras cosas, pero también que son afectaciones pues de este posible bajo nivel económico. Desinterés de los padres y las madres o tutores. Muchas veces ya los papás en el caso de media superior, como consideran que sus hijos ya tienen esta autonomía, ya tienen la educación suficiente, los límites, los valores para tomar buenas decisiones en su vida, los papás ya los dejan pues sin supervisión y los alumnos pues todavía no tienen la capacidad mental de reflexionar, de tener un pensamiento crítico, de ver diferentes soluciones y aplicarlas, tomar buenas decisiones, sino que aquí hay la influencia de otros. Van a sentir que sus problemas son imposibles de resolver. Se van a sentir que se están ahogando en un vaso de agua y nadie les va a decir, pues párate, ni siquiera cabes en el vaso de agua. No sé por qué dices que te estás ahogando si ni siquiera, o sea, es lógico que te puedas ahogar en un vaso de agua. Salte de ese vaso. De esta manera soluciona el problema o yo te ayudo a identificar de cuáles pueden ser las soluciones y tú ya lo haces. O necesitas un consejo, hijo, necesitas un consejo, hija, mira, haz esto bien, haz por esto, por lo otro. Entonces ellos pues ya no tienen este interés de los padres porque consideran que ya los criaron, que ya tienen los valores suficientes, que ya pueden tomar decisiones por su propia cuenta, que ya no necesitan cariño, que ya no necesitan motivación. Y no es así. Ellos necesitan del apoyo de sus papás y aparte su obligación. En la situación laboral de los padres. Como les comentaba, si hay un bajo nivel socioeconómico, también puede ser la situación de que ambos papás trabajen, el papá y la mamá, o que solamente el papá trabaje, o que solamente la mamá trabaje, o que es mamá soltera, o que es papá soltero. Y por lo tanto, pues también el alumno le pueden decir, no, pues ahora necesito que me acompañes y me ayudes en el campo. Ahora necesito que me ayudes porque tenemos que ir a vender tal cosa. Este, y los alumnos pues también son testigos de la situación que viven sus papás y van a decir, pues es que me pidieron un trabajo en la escuela y mi papá trabaja todo el día y se esfuerza mucho en ganar el dinero para que yo ahorita le pida material y me lo gaste y pues es lo que trabajó todo el día o no es suficiente el dinero, pues necesito dejar mis estudios porque mi papá, algún familiar o incluso el alumno, pues está enfermo y necesita pues pagar un medicamento y va a decir, no, pues yo quiero ayudar a mi papá, pues mejor de una vez me salgo de la escuela o ya no asisto o a veces falto para ir a ayudarle. Entonces, eso va a afectar al alumno a que cumpla o no cumpla con sus estudios. Embarazos no deseados. Dentro de estas interacciones que van a tener los alumnos en la adolescencia, pues ellos tienen que tener el autocuidado, autoconocimiento de su cuerpo, tienen que tener esta formación en, pues en sexualidad y género y tomar buenas decisiones con relación a su cuerpo, no tener relaciones sin protección, tener una planificación familiar, pero a futuro, no para ese momento. No relacionarse, pues en este caso sexualmente, nada más por querer experimentar, teniendo la conciencia de qué es lo que va a ocurrir.
Si llegan a tener relaciones sin protección, pues que van a quedar embarazadas, que necesitan dejar sus estudios o que van a hacerse responsables de cuidar un bebé y a lo mejor todavía no tienen esa capacidad para pagar pañales, para educarlo, para criarlo y tienen que pues tener que esta conciencia, pero en el caso de media superior, pues varias alumnos, pues sí tienen relaciones y terminan haciéndose padres pues a temprana edad, cuando todavía son menores de edad, cuando todavía no les corresponde y muchos de ellos pues no reciben apoyo por parte de las autoridades escolares, no reciben apoyo por parte de los maestros y dejan sus estudios, pero ellos al dejar sus estudios, pues no están garantizándole un futuro por lo menos estable a su hijo, a su hija y también para ellos mismos, porque el hecho de que estén dentro de la escuela no solamente se trata de obtener una calificación, sino de formarlos en valores que respeten los derechos humanos de todos, que sean buenos ciudadanos, que se preocupen por su país, que se preocupen por su comunidad, que se preocupen por sus problemas y que los puedan atender. Dentro de ello, pues va a estar esa personita que puede venir en camino y que si los alumnos no tienen el control de emociones, sufrieron violencia o producen violencia o tienen alguna adicción, pues esos aprendizajes se los van a enseñar a sus hijos. Entonces, pues también es parte de lo que puede ocurrir. La violencia doméstica. Muchos alumnos y alumnas pueden llegar a nuestro salón de clases violentados, violentadas por su propia familia y puede ser incluso directamente por su papá, por su mamá y no nos van a prestar atención dentro del salón de clases porque ellos van a llegar con estas emociones rotas donde no tienen la contención, no tienen el espacio para poder expresar sus emociones, para recibir ayuda, para poder recibir cariño. Imaginen si en su casa sus propios papás no respetan a su hijo, ¿qué esperan que suceda en la escuela? Los docentes, dentro del documento que vamos a revisar más adelante, que es la Ley General de Educación, nos dicen que nosotros, como somos responsables de la guarda y custodia, al ser la escuela el segundo lugar donde va a pasar la mayor parte del tiempo el alumno de su vida, nosotros como docentes somos responsables de la guardia y custodia. Y como somos responsables de esa guardia y custodia, también nos tenemos que encargar de la crianza y tenemos que proteger, garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y en este caso, pues tenemos que darles esa privacidad, confidencialidad, buscar el derecho a la vida, su integridad física, el derecho a la salud y tenemos que intervenir. Si el niño no está recibiendo ayuda de sus papás y al contrario, lo violentan, llegan con un ojo morado, llegan con raspones, con cinturonazos, llegan llorando, están todo el día, dicen, sí están en la escuela, pero su mente anda en otro lado. Nosotros tenemos que identificar qué está pasando con ellos y acercarnos y ayudarles si es posible. Si ellos se quieren abrir y preguntarles, oye, ¿estás bien? Oye, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué te pasó? ¿Necesitas ayuda? Y ellos, pues, nos dirán en qué les podemos ayudar. Nosotros tenemos que identificar también estas señales, estas alertas, porque hay protocolos donde nos dicen si el niño está sufriendo acoso, si el niño está sufriendo violencia, tienes que reportarlo, tienes que informarlo, tienes que levantar un acta de hechos porque es necesario proteger al alumno. Entonces es parte de lo que nos toca y sí, y principalmente les digo por su bienestar del alumno, pero desde esta parte, no tanto de la parte de responsabilidad como docentes, sino de esta parte empática y también de, ahí se me fue la palabra,
Pues desde esta parte de iniciativa que de ti nazca, que tú digas, mi alumno me importa, mi grupo me importa, realmente me interesa, pues dar lo mejor de mí y no dentro de la parte, les digo, pues de esta de académica administrativa, sino decir, yo como ser humano me preocupo por lo que le ocurre a otro ser humano y a ver qué le pasa. Tal vez no le dé solución a su problema, pero el hecho de escucharlos muchas veces es digamos, el motor que ellos necesitan para poder tomar una decisión y decir, ya no quiero esto, necesito denunciarlo, necesito decirlo, necesito, pues cambiar mi vida, tomar mejores decisiones, cambiar mi actitud, expresarme de otra manera, cambiar mi comportamiento. Y eso hace que ellos se sientan motivados, se sientan importantes y adquieran también la, pues en este caso, la autonomía y el autoestima suficiente para valorarse a sí mismos y también ponerse a salvo por su propia cuenta. Y finalmente, en el caso del uso y abuso de sustancias, nosotros dentro de las aulas, tenemos que tener cuidado con el uso y abuso de sustancias porque dentro de las escuelas, pues no se pueden ingresar estas sustancias. En el caso de los alumnos, hay momentos en los que ellos pueden ingresar estas sustancias, pero porque también sus papás se dedican a eso, porque pues ven sus papás, o sea, un lugar donde los pueden vender, distribuir, y nosotros si no lo detectamos, pues vamos a hacer que los demás alumnos lo consuman, tengan acceso a él, que a través de esta parte de experimentación o de que alguien los obligue, de que los convenza a que lo prueben, pues nosotros no estamos buscando pues o no, o si hacemos omisión de esto, pues nosotros nos vamos a hacer acreedores a sanciones que pueden ser administrativas, económicas, legales, penales, pérdida del trabajo o dejar de ser funcionarios públicos pues para toda la vida, servidores públicos para toda la vida, que ya no, que nos inhabiliten. Entonces nosotros tenemos también que estar alerta por esa razón, tenemos que fomentar los hábitos saludables por los programas que nos los piden y dentro de la educación integral que busca la nueva escuela mexicana, así como la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Todo el tiempo tienen que ustedes recordar el interés superior de la niñez. Eso es lo que se pone siempre por encima de todo en toda la normativa, es decir, todos los documentos, todas las leyes, los planes, los programas de estudio y protocolos, siempre va a estar al centro el alumno y la garantía pues de todos sus derechos. Bueno, de esto mismo, de los factores de riesgo, como les comentaba, uno es porque tenemos que estar pendientes para seguir un programa, para seguir un protocolo, también para realizar planeación, los ajustes necesarios, hacer adecuaciones, implementar contenidos, formarlos en habilidades, actitudes, valores, desarrollar potencialidades, ver qué cosas les afecten y nosotros pues también tratar de ayudarlos a ser flexibles. Vamos a desarrollar habilidades para la vida, que van a estar las habilidades emocionales, las habilidades sociales y las habilidades cognitivas. En el caso de habilidades emocionales, la empatía es la capacidad innata de las personas que permiten tender puentes hacia universos distintos al propio para imaginar y sentir cómo es el mundo desde la perspectiva de las otras personas, desconectar por momentos de los pensamientos y necesidades propias para conectar con las necesidades de las demás personas, poder sentir con las otras personas facilita comprender mejor las reacciones, emociones y opiniones ajenas e ir más allá de las diferencias, lo que nos hace más tolerantes en las interacciones sociales.
es ponerse en los zapatos del otro, de las otras personas para comprenderlas mejor y responder de forma solidaria de acuerdo con las circunstancias. En el manejo de emociones y sentimientos, esta habilidad propone aprender a conducir nuestras emociones y sentimientos para tener mayor sintonía con el propio mundo afectivo y el de las demás personas. Es decir, es saber leer y comprender lo que comunican las emociones propias y las ajenas. Las emociones y sentimientos nos envían señales constantes que no siempre escuchamos. En ocasiones consideramos que no tenemos derecho a sentir miedo, tristeza o ira, de tal manera que el mundo afectivo se puede ver distorsionado por prejuicios, temores y racionalizaciones. Comprender mejor lo que sentimos implica tanto escuchar lo que nos pasa por dentro como atender al contexto en el que nos sucede. Identificar qué le pasa a nuestro cuerpo frente a las emociones, reconocer qué nos pone en movimiento y qué nos paraliza, tomar conciencia del efecto contagio propio del mundo emocional. Habilidades cognitivas, manejo de tensiones y estrés. Todos los seres vivos nos estresamos en determinadas circunstancias y gracias a eso disponemos de fuerzas adicionales cuando las necesitamos. El reto que representan no consiste en evadir las tensiones, sino en aprender a afrontarlas de manera constructiva sin instalarse en un estado habitual de estrés. Aprender a relacionarse con las tensiones de manera puntual es aprender a parar, a soltar cargas, a encontrar nuestros propios ritmos y prioridades. Otra habilidad emocional es la comunicación asertiva, que se refiere a comunicar con claridad lo que piensa, siente o necesita, teniendo en cuenta los derechos, sentimientos y valores de los interlocutores. Al comunicarse, se da a conocer y hacer valer sus opiniones, derechos, sentimientos y necesidades, respetando las de las demás personas. La comunicación asertiva se fundamenta en el derecho inalienable de todo ser humano a expresarse, a afirmar su ser y establecer límites en las relaciones sociales. Saber qué quiero en la vida e identificar los recursos personales con que cuento para lograrlo. Otra habilidad social son las relaciones interpersonales. Establecer y mantener relaciones basadas en el respeto, la igualdad, sin sentirse menos ni más que nadie. La autenticidad de las partes sin fingimientos. Relacionarse sanamente supone validar el punto de vista de la otra persona, no juzgarla, confiar en ella y al mismo tiempo aprender a establecer límites, conservar relaciones interpersonales significativas y a la vez ser capaz de determinar aquellas que bloqueen el conocimiento personal. Otra habilidad cognitiva es el manejo de problemas y conflictos. Reconocer los problemas es el paso previo para empezar a manejarlos, verlos con otros ojos, pedir ayuda para alcanzar otros puntos de vista. No es posible ni deseable evitar los conflictos. Podemos aceptar los conflictos como motor de la existencia humana, dirigiendo nuestros esfuerzos a desarrollar estrategias y herramientas que permitan manejarlos de forma creativa y flexible, identificando en ellos oportunidades de cambio y crecimiento personal y social. Tercera habilidad emocional, el autoconocimiento. Conocerse es el soporte y el motor de la identidad y de la autonomía. Consiste en captar nuestro ser y personalidad, saber de qué fortalezas dispongo y con qué carencias y debilidades cuento, construir sentidos acerca de nosotros mismos, de las demás personas y del mundo que compartimos, identificar la persona que quiero ser, la que he sido y soy y lo que me hace
parecerme y diferenciarme de las otras personas. Conocerse no es solo mirar hacia adentro, sino que también es saber de qué redes sociales se forma parte, con qué recursos personales y sociales contamos para celebrar la vida y para afrontar los momentos de adversidad. Saber balancear la diversidad de elementos que me componen para construir con ellos un ser y una vida grata y saludable. Saber qué quiero en la vida e identificar los recursos personales con que cuento para lograrlo. Toma de decisiones, decidir significa actuar proactivamente para marcar el rumbo de la propia vida, para hacer que las cosas sucedan en vez de limitarse a dejar que ocurran como consecuencia del azar, las costumbres, terceras personas u otros factores externos. Continuamente estamos tomando decisiones, escogiendo qué hacer tras considerar distintas alternativas. Esta habilidad ofrece herramientas para evaluar las diferentes posibilidades en juego, teniendo en cuenta necesidades, valores, motivaciones, influencias y posibles consecuencias presentes y futuras, tanto en la propia vida como en la de otras personas. Se aprende a decidir escuchando nuestras reflexiones y emociones, sabiendo que siempre ofrecen consecuencias diversas, algunas positivas, otras negativas, que algo ganamos y algo perdemos, y siempre será posible reafirmar o recomponer el rumbo de la propia vida a partir de la siguiente decisión. Pensamiento creativo es la capacidad de idear algo nuevo, relacionar algo conocido de forma innovadora o apartarse de esquemas de pensamiento, conducta habituales. Usar la razón y la pasión, emociones, sentimientos, intuiciones, fantasías, etcétera, para ver la realidad desde perspectivas diferentes que permitan inventar, crear y emprender con originalidad. Esto permite cuestionar hábitos, abandonar inercias y abordar la realidad de formas novedosas. Pensar y actuar creativamente en la vida cotidiana es aprender a estrenar ideas y eh, a estrenar ideas, costumbres, maneras de ser y hacer la vida. La creatividad permite y enseña a llenarse de primeras veces para recuperar la curiosidad y el asombro que se opacan cuando recorremos una ruta única, cuando nos dejamos llevar por la rutina. Y finalmente el pensamiento crítico, que se refiere a analizar experiencias e información y ser capaz de llegar a conclusiones propias. La persona crítica se hace preguntas, se cuestiona rutinas, investiga, requiere la puesta en acción de un proceso activo de reflexión que permita llegar a conclusiones alternativas. Desarrollar el pensamiento crítico abre abanicos de posibilidades, dejando atrás la idea de que las cosas son blancas o negras, positivas o negativas. Da paso a los matices y propone ver más de dos veces, preguntar, escuchar o dudar. Nosotros, dentro de la adolescencia, como les comentaba, ya revisamos lo más importante, tanto de las características físicas, psicocognitivas, las habilidades que se tienen que desarrollar en ellos durante la educación media superior y los factores de riesgo a los que están expuestos. De lo que a ustedes les van a preguntar en su examen, les van a hacer preguntas de las características de los hombres y de las mujeres y de los hombres de estas que se mencionan aquí. Les pueden preguntar principalmente de la espermarquía y también de la primera menstruación de la mujer. Entonces, ¿qué sería la menarquía? Entonces, menarquía y espermarquía. De igual forma, pues en este caso no es tan difícil recordar pues estas características, estos cambios físicos, porque muchas veces dentro de nosotros, de nuestra formación, nos explicaron pues cuál era también estos cambios a los que íbamos a pasar en su momento y pues es fácil de recordarlos.
En este caso les digo los únicos términos que serían complejos o a lo mejor un poco difíciles de recordar, pues sería la espermarquía en el caso de los hombres, que es la primera eyaculación, y en el caso de las mujeres, la menarquía, que es la primera menstruación. El desarrollo psicosocial, del desarrollo psicosocial, tienen que acordarse de cada uno de estos elementos que tiene, pues cada etapa, de los que yo les mencioné que eran las palabras a recordar. Entonces, en la adolescencia temprana tiene que ver todo con el egocentrismo y empiezan a aparecer, pues, estos cambios físicos y están en constante comparación con otros. Hay cambio constante del humor y aquí empieza a surgir apenas el pensamiento abstracto y la toma de decisiones. En el caso de la adolescencia media, como ya les mencionaba, tiene que ver con esta parte de individualidad, de distanciamiento, de impulsividad, que busca recompensas, empieza ya a estar el pensamiento abstracto y razonamiento en mayor medida, adopta la vestimenta, conducta y códigos para encajar con su grupo, ya empiezan a haber relaciones de pareja, ya empieza a haber en este caso la aceptación y comodidad con el mismo, ya se terminó este desarrollo físico y ahora pues lo que quieren hacer es verse bien para los demás y ser aceptado por los demás. Y finalmente, en la adolescencia tardía, que tiene que ver con la autonomía, la construcción de identidad, que ya aquí ya está esta construcción, ya son conscientes de los límites, ya pueden predecir consecuencias, ya pueden tomar decisiones, pueden resolver problemas, inicia la vida sexual, entran en esta parte de relaciones de pareja más íntimas y estables, y ya hay preocupación por los principios morales que he escogido por sí misma y por sí mismo. Es decir, ya aquí hay una conciencia acerca de las reglas, de las normas, de los límites, de las leyes, de lo que está bien y de lo que está mal, y ya es decisión del alumno o del adolescente, pues hacerlo o no hacerlo. De la formación socioemocional que vamos a revisar en el caso de educación media superior, del marco curricular común de educación media superior, que es el plan de estudios que les corresponde, vamos a encontrar 5 ámbitos de formación socioemocional que tienen que comprenderse como esas habilidades, actitudes que tienen que tener los alumnos, aprendizajes significativos que tienen que tener los alumnos para toda su vida y llevarlos a cabo. Es decir, los ocupan frecuentemente o los deben de ocupar frecuentemente. Lo que se busca es principalmente desarrollar esta responsabilidad social, el cuidado físico corporal y el bienestar emocional afectivo. Los factores de riesgo a los que pueden estar expuestos, en este caso, pues sí recordarlos, o es fácil de recordarlos. De aquí no les van a preguntar estos en específico. De los otros, de las etapas de la adolescencia, sí. Los ámbitos de formación socioemocional, pues sí tienen que acordarse cuáles son sus nombres. Y de estas habilidades para la vida, ustedes lo pueden resumir como habilidades socioemocionales. Habilidades socioemocionales y por lo tanto significa que está incluida la empatía, el manejo de emociones y sentimientos, el manejo de tensiones y estrés, la comunicación asertiva, las relaciones interpersonales, el manejo de problemas y conflictos, el autoconocimiento, la toma de decisiones, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico y todo estos, cada uno de estos se resumen en habilidades socioemocionales. Y como lo dice socioemocionales, tiene que ver con las habilidades emocionales, las habilidades sociales, pero también las habilidades cognitivas, lo que nosotros hacemos mentalmente para nosotros mismos o dentro de las actividades, contenidos que se vayan a ver, pues directamente en el caso de educación media superior, con estos procesos mentales. Entonces, esto pues es la primer parte que nosotros ahorita estamos revisando. ¿De esto tienen alguna duda o alguna pregunta para poder continuar?
¿O quedó claro? Recuerden, pueden escribir en el momento que ustedes vayan teniendo dudas. Si surge una duda en el momento que yo les estoy explicando algo, pueden poner una reacción, pueden levantar la manita, pueden mandar su pregunta al chat y en cuanto vea que ustedes reaccionaron, yo ya les doy la palabra o les contesto a la pregunta que me hayan mandado. Ok, entonces continuamos. Nosotros, dentro de educación media superior, tenemos que conocer cómo está organizado el sistema educativo nacional, cuáles son los niveles y tipos educativos que integran al sistema educativo nacional. Nosotros aquí en pantalla estamos viendo cómo está integrado. Vamos a tener a la educación básica, a la educación media superior y a la educación superior. Estos son tipos educativos. Educación básica, educación media superior y educación superior son tipos educativos. Cada tipo educativo va a tener diferentes niveles. En el caso de educación básica, se va a contemplar al nivel de educación inicial, educación preescolar, educación primaria y educación secundaria. En el caso del tipo educativo de media superior, vamos a tener a bachillerato general, bachillerato tecnológico, profesional técnico bachiller y tecnólogo. En este caso son los cuatro principales. Vamos a revisar en estos próximos días cuáles son los otros. Y en este tipo educativo, aparte de esta formación fundamental del tronco común de asignaturas de bueno, en este caso de diferentes áreas de conocimiento, el alumno tiene que recibir capacitación para el trabajo. Dentro de esta capacitación para el trabajo, van a ser habilidades básicas para realizar este trabajo, habilidades extendidas para llevar a cabo un trabajo, porque en el caso de educación media superior, va a ser el tránsito a educación superior, pero también puede ser el tránsito hacia la vida adulta, hacia poder obtener un trabajo y ya no continuar con sus estudios o tener otro proyecto de vida en mente y por lo tanto el alumno pues ya no continúe o ya no pueda continuar al siguiente tipo educativo que sería educación superior. En el caso de educación básica y educación media superior, va a ser contemplado como la educación obligatoria. Eso lo menciona el artículo tercero, la Ley General de Educación, donde nos habla de que tanto la educación básica como la educación media superior es obligatoria. Y los niveles es desde educación inicial hasta educación superior o educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y educación media superior. Esa es la educación obligatoria. ¿Cuál es esta educación obligatoria o para quién? En la educación obligatoria que nos habla el artículo tercero y la Ley General de Educación, va a haber ahí una consideración. En el caso de obligatorio para las madres, padres de familia o tutores de mandar a sus hijos, hijas o pupilos a la escuela a recibir esta educación obligatoria, es pues para ellos, para los padres de familia, y también de que los alumnos reciban esa educación obligatoria. En el artículo tercero nos va a decir que la educación superior va a ser obligatoria en términos de la fracción 10.
¿Qué es lo que dice esta fracción 10? Que va a ser obligatoria, pero para el Estado, para garantizarla y dar el acceso dentro de la educación pública. Entonces, aquí no es obligatoria para el alumno, no es obligatoria para el padre de familia de mandar a su hijo a la escuela, la obligatoria para el alumno y para el padre de familia, y lo que ustedes tienen que recordar cuando les pregunten nada más educación obligatoria sin mencionarles esa fracción 10 es educación básica, educación media superior, si les piden los tipos educativos, tanto la educación básica como la educación media superior, si les dicen cuáles niveles o desde qué nivel hasta qué nivel, es educación inicial hasta educación media superior o niveles inicial, preescolar, primaria, secundaria y educación media superior. La superior, como les comento, es para el Estado de garantizarla y dar el acceso y pues ustedes no tendrían que contestar pues a esa opción. Y último, la educación superior. Aquí vamos a tener al técnico superior universitario o licenciatura. También va a existir la especialización y puede venir la maestría o doctorado. Estos son los que se contemplan dentro de la educación superior. En el caso de educación media superior, que ustedes en su proceso les van a preguntar acerca de los niveles que contemplan educación media superior y también qué pertenecen a educación obligatoria y cuáles son los niveles, es decir, desde considerando básica o los tipos educativos, que sería educación básica y media superior. Pero como les comento, esta obligatoriedad cuando diga que se trata del alumno, cuando se diga que se trata del padre de familia de mandar a sus hijos, solamente es educación básica y media superior. Y si les hablan del estado o de esa fracción 10 tienen que seleccionar hasta educación superior, pero solamente en ese caso. Nosotros vamos a tener diferentes sostenimientos. Vamos a tener sostenimiento federal, sostenimiento estatal, sostenimiento autónomo, sostenimiento privado. Vamos a tener los controles administrativos que va a ser centralizado, descentralizado, concentrado. De esto a ustedes no les van a preguntar. De esto no les van a preguntar, simplemente esa información, pues ustedes la tienen que conocer, que existen actualmente subsistemas, que existen pues también estos tipos de sostenimiento y control administrativo. Las prioridades de la presente política educativa. Se busca que se dé la educación para todas y todos, sin dejar a nadie atrás. La educación tiene que ser de excelencia para aprendizajes significativos, es decir, que al alumno le sirva a lo largo de toda su vida para tomar decisiones, para llevar a cabo proyectos, para poder dar atención a un problema, para poder ayudar a la transformación social. Y también, pues en este caso, para ser pues un buen ciudadano y aprender a lo largo de su vida. Maestras y maestros como agentes de la transformación educativa. En la actualidad, con la nueva escuela mexicana, se busca que exista una revalorización de los docentes. Dentro de esta revalorización, al maestro se le da autonomía. Autonomía para decidir cómo, cuándo, dónde, con qué va a enseñar los contenidos y va a alcanzar esos aprendizajes significativos. Y va a estar en este caso respaldado por su experiencia, por su formación, por su capacitación, por su actualización y obviamente contemplando los planes y programas de estudio, esta normativa sobre la que tiene que regirse. Los entornos educativos dignos y sana convivencia. Dentro de toda escuela debe de existir la cultura de la paz, la cero tolerancia a la violencia y por lo tanto la actuación con base a protocolos que tiene que ver sobre todo con la prevención. Un docente siempre va a buscar prevenir antes de que suceda. En caso de que suceda un accidente, en caso de que suceda un acto de acoso, de violencia, el maestro tiene que darle la atención.
¿En qué consiste esa atención? En que va a detectarlo, va a notificarlo, va a intervenir, va a canalizar. Eso es lo que, y a dar un seguimiento. Eso es lo que contempla dentro de la atención, dentro del protocolo de atención, esos elementos. Y finalmente, buscar las medidas de no repetición, que no vuelva a suceder ese accidente, ese problema, ese conflicto, ese acoso, esa violencia, que no se vuelva a repetir. Entonces nosotros pues vamos a tener esos entornos educativos dignos y sana convivencia por la formación que logre en sus alumnos a través de estas habilidades socioemocionales que ya vimos cuáles: la comunicación asertiva, el diálogo, la generación de acuerdos para resolver esos conflictos, pero a través de la cultura de la paz, es decir, sin violencia. El deporte para todas y todos. Dentro de esta educación integral, el deporte es una herramienta para que ellos tengan buenos hábitos de salud, para que ellos desarrollen todas sus potencialidades. Y en este caso, las físicas, las emocionales, las mentales, porque potencia a que ellos quieran aprender, a que ellos desarrollen el gusto por el ejercicio, por un estilo de vida saludable, y también pues que sirva de a la mejor escape emocional, o que sirva de terapia, o que los motive a también, pues en este caso, tener una asistencia a la escuela, el desarrollo de sus actividades, participación y pues el desarrollo de todas estas habilidades que ya vimos, así como el aprender los contenidos correspondientes pues a cada asignatura. La Rectoría del Estado en la Educación y Consenso Social. La educación va a ser un servicio público. Por lo tanto, el Estado tiene que estar supervisando, tiene que verificar que exista la aplicación de principios, criterios y fines de la educación, así como el seguimiento dentro, en el caso de la educación pública, del seguimiento del proyecto de la nueva escuela mexicana, para que se garantice una educación de excelencia, una educación integral, y que el alumno también pues pueda participar dentro de estos proyectos comunitarios, y pues intervenir en sus problemas de su comunidad, y que aplique el conocimiento que ya adquirió dentro del aula. Vamos a tener fundamentos normativos. De esto que les acabo de mencionar al principio, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? También, si no hay ninguna duda, pueden más fácil mandar una reacción de un dedito arriba o cualquier otra, para que yo sepa que pues están ahí entendiendo, escuchándome, y no hay problema, y continuar. Les digo, pueden ustedes activar su micrófono en el momento que quieran participar, levantar la mano, no tengo ningún problema. Pero pues si son varios a la vez, pues ahí sí hay que ponernos de acuerdo quién va primero y quién va después. Entonces, bueno, vamos a continuar. Los fundamentos normativos. Estos fundamentos normativos no los vamos a revisar tanto a profundidad, porque les preguntan cosas específicas de cada uno de ellos. De lo más importante, yo les voy a ahorita mostrar en las diapositivas cuáles son los conceptos importantes de recordar, o lo que dice de manera general esta ley. Si ustedes quieren revisar de forma específica, documento por documento, ustedes, estos documentos ya vienen dentro de su bibliografía, y de los documentos que yo les comparta, pues ahí también se los voy a agregar. Entonces, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vamos a tener el artículo tercero, que es el que nos habla del derecho a la educación. En el caso del programa sectorial de educación, nos va a decir qué características tiene que tener estos programas de educación media superior, el marco curricular común de educación media superior,
En el caso de la Ley General de Educación, pues las generalidades de estos principios, criterios, fines de la educación, cuáles son en este caso, los niveles de educación media superior, para su caso, los de educación media superior, pero también aquí se encuentran los niveles de educación básica y sus modalidades. Ustedes tienen que centrarse de esta Ley General de Educación, pues lo que corresponde principalmente o nada más a educación media superior. Pero pues sí darle una revisada a lo de educación básica porque se los pueden, bueno, en este caso lo que revisamos del esquema anterior se los pueden preguntar por esos niveles de básica, nada más del sistema educativo nacional. ¿Qué más? Aquí vienen los derechos, las obligaciones de los padres de familia, de los alumnos y también los derechos y obligaciones de los docentes. Y esos ustedes los tienen que conocer para poder también defender sus derechos y en alguna situación que ustedes estén implementando un contenido, un proyecto, que estén trabajando de cierta manera, pues tengan el sustento, en este caso el fundamento legal normativo, donde digan yo lo estoy haciendo por esta razón y yo estoy en lo correcto, no me puedes sancionar, no me puedes castigar, no me puedes, si por ejemplo llegara a haber una denuncia o algo, pues ustedes conocen sus derechos y saben que si no hicieron nada malo, pues no va a proceder la demanda, no va a proceder la denuncia y que ustedes tienen que estar tranquilos. Pero como les comento, pues también para eso sirve el conocer estos documentos a profundidad o de manera completa. En la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, pues ustedes ya están participando en un proceso de USICAM. Por lo tanto, ya saben en qué consiste este proceso y el enfoque que se le va a dar, que es un proceso en el que se identifiquen a los mejores docentes que cumplan con las características del perfil, que cumplan con sus funciones y estas habilidades pedagógicas para enseñar los contenidos de educación media superior, trabajar conforme a metodologías, estrategias, dinámicas, juegos, actividades, planeación y lo que tiene que ver pues con el marco curricular común de educación media superior y alcanzar pues estos conocimientos fundamentales, la formación socioemocional, el trabajo por proyectos y las habilidades para el trabajo. Vamos a revisar lo que tiene que ver con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que va a ser el artículo tercero. En este artículo tercero nos dice que una de las obligaciones del Estado es impartir y garantizar la educación media superior, la cual deberá fomentar tanto el desarrollo armónico de todas las potencialidades, de todas las facultades del ser humano, como el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia, además de promover la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza y aprendizaje. Adicional a lo anterior, es importante, entre otros criterios, que sea integral, que eduque para la vida con el propósito de desarrollar en las personas sus capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar, además de que sea de excelencia, lo que contempla el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. Mm, Nosotros, dentro de la nueva escuela mexicana, se van a estar repitiendo varias palabras que son la educación integral, la educación de excelencia, la transformación social,
la mejora continua, el máximo logro de aprendizajes, los aprendizajes significativos. Esas son las palabras que todo el tiempo ustedes tienen que estar recordando al momento de seleccionar una respuesta de lo que les estén preguntando. Recuerden, todas las preguntas van a estar relacionadas al marco curricular común de la educación media superior y a la nueva escuela mexicana. Por lo tanto, tiene que hablar de esta educación integral, de excelencia, que tiene que garantizar pues los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el desarrollo del pensamiento crítico, la transformación social, o sea, lo que nos habla de esta nueva escuela mexicana. Si algo dentro de las opciones que ustedes les den, independientemente de la pregunta, les habla de cosas como tradicional, memorización, que se está castigando al alumno, que se le está violentando de alguna manera, que se le está prohibiendo el derecho a la educación, que no se está buscando el desarrollo integral, sino nada más de una cosa en específico, ya sea una cuestión física, una cuestión cognitiva, un contenido, o sea, algo nada más por sí solo, que la educación es homogénea, o sea, que es igual para todos, eso no lo busca la nueva escuela mexicana. Eso no tiene relación con la nueva escuela mexicana y por lo tanto sería una respuesta errónea, una respuesta incorrecta y por lo tanto ustedes la tendrían que no seleccionar a menos de que les están pidiendo lo contrario. Selecciona lo que no va acorde a la nueva escuela mexicana, entonces en ese caso pues sí sería la opción que tendrían que seleccionar, pero si dice selecciona la mejor opción que se relaciona con la nueva escuela mexicana o aunque no lo diga, todo tiene que estar relacionado con la nueva escuela mexicana. Si en una de las opciones, por muy bonito que esté, el inicio se escucha bonito o el final o lo de en medio se escucha muy bonito, pero lo demás habla de educación tradicionalista, con castigos, homogénea, de memorización, o sea, de cosas que no es la nueva escuela mexicana, ustedes pueden descartar o identificar que esa es la respuesta incorrecta. Entonces, ese es el tip que yo les doy para que ustedes pues ya revisen todas las opciones que les dan. Tiene que coincidir con todo, tiene que coincidir con la normativa, tiene que coincidir con los planes y programas de estudio, tiene que coincidir con los protocolos y tiene que coincidir con lo que el docente tiene que hacer y el alumno tiene que hacer. Si hay algo que no coincide ahí, ustedes tienen que revisar opción A, opción B, opción C y cuál de esas opciones es la mejor, cuál de esas opciones, si todas consideran que están feas, que todas están peor, ustedes tendrían que seleccionar la menos peor y pero les digo, va a ser fácil de identificar si ustedes están recordando estas palabras. Equidad, equidad, excelencia, integral, transformación social, contextualización, mejora continua, transversalización y pues ya, esas son las palabras principales en el caso de media superior que ustedes tienen que recordar. Pensamiento crítico, aprendizaje significativo, todas esas son las palabras que ustedes tienen que recordar y les digo, tiene que centrarse en lo que nosotros vayamos a revisar en estas sesiones. Después viene el programa sectorial de educación, que menciona que para promover el máximo logro de los aprendizajes y el desarrollo del pensamiento crítico en el estudiantado, que es el precepto vinculado con la educación de excelencia, se deben de considerar la pertinencia y la relevancia. Estas dos palabras del programa sectorial de educación tienen que recordarlas porque les van a preguntar o les pueden preguntar de estas dos y tienen que saber a qué se refiere cada una de estas dos, ya sea que les den la palabra y les hagan identificar sus características, su concepto, o que les den las características y el concepto y que ustedes tengan que escoger pues a qué se refiere en el término la palabra. Entonces, la pertinencia.
La pertinencia está relacionada con el currículum, con materiales y contenidos acordes a las necesidades, capacidades, características e intereses de las y los alumnos. Es decir, que sea de utilidad para los alumnos. Pertinencia, que sea de utilidad y enfocada a nuestros alumnos, a su edad, a sus características, a sus necesidades e intereses, que sea de utilidad para ellos. A eso se refiere la pertinencia. Y la relevancia, lo que alude a que los aprendizajes y conocimientos adquiridos sean útiles y afines a los requerimientos y desafíos del desarrollo regional, nacional y mundial. En este caso, la relevancia se refiere a que tiene que ser contextualizado, que tiene que enfocarse a el contexto que el alumno esté viviendo, que puede ser local, puede ser regional, puede ser nacional, puede ser internacional, pero que también pues esté contextualizado y le sirva para ese contexto la educación que esté recibiendo. Adicional a un cambio de paradigma que trascienda de manera sustantiva en la forma que las y los adolescentes y jóvenes perciben el mundo y aprenden de él. Asimismo, lo anterior implica, por una parte, que los planes y programas de estudio se revisen y adecúen a las necesidades y desafíos actuales para alcanzar una educación integral y de calidad, que abarque desde la primera infancia hasta la educación superior. Se considere la salud, el deporte, la literatura, el arte, la música, el inglés, el desarrollo socioemocional, entre otras áreas, así como la promoción de estilos de vida saludables, de educación sexual y reproductiva, del cuidado al medio ambiente y el uso de tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, que son las TICAD, además de vincular los conocimientos y aprendizajes que se logren con el sector productivo y la investigación científica. Dentro de esto, pues se refiere a que los alumnos adquieran los conocimientos fundamentales, tengan el desarrollo de estas habilidades socioemocionales, la formación laboral, pero también que puedan disfrutar de estas tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital y también pues contribuyan a la investigación científica. Por otro lado, que las y los docentes tengan, entre otros aspectos, que implementar prácticas pedagógicas innovadoras, inclusivas y pertinentes, orientadas a garantizar el máximo logro de aprendizajes de las y los adolescentes y jóvenes, que es la estrategia prioritaria 2.5, acción puntual 2.5.2, lo que considera también el que lleven a cabo una evaluación integral que comprenda la valoración de los conocimientos, las destrezas y en general el logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio, estrategia prioritaria 2.5, acción puntual 2.5, punto 4. Entonces, ustedes también tienen que tener estas prácticas pedagógicas innovadoras, inclusivas y pertinentes. Están pasando ahorita por un proceso de admisión, precisamente pues para tener esas características, cumplir con ese perfil y poder enseñar los contenidos a sus alumnos de educación media superior una vez que les asignen una plaza. En el caso de la Ley General de Educación, LGE, que también tienen que recordar abreviaturas porque muchos de los temas les van a decir conforme a la LGE, conforme a la LGDNNA. Ustedes van a decir, ¿qué significa eso? ¿De qué me están hablando? No lo sé. Si no lo saben, no van a poder seleccionar la respuesta correcta si desde el principio no están identificando de qué documento, de qué normativa, de qué tema les están hablando. Entonces, también importante ir recordando estas abreviaturas. Sus iniciales, LGE, la Ley General de Educación. Uno de los fines de la educación es contribuir al desarrollo integral y permanente de las y los estudiantes,
para que desempeñen de forma plena todas sus capacidades. Al respecto, contarán con el acompañamiento de las y los docentes, quienes proporcionarán la construcción de aprendizajes interculturales, tecnológicos, científicos, humanísticos, sociales, biológicos, comunitarios y plurilingües para acercarlas y acercarlos a la realidad, con el propósito de que la interpreten y participen en su transformación positiva. Asimismo, en el caso de los planes y programas de estudio de educación media superior, promoverán el desarrollo integral de las y los adolescentes y jóvenes que cursen este tipo educativo. Sus conocimientos, habilidades, actitudes y competencias profesionales mediante aprendizajes significativos en áreas disciplinares como ciencias naturales y experimentales, ciencias sociales y humanidades, y áreas de conocimiento transversales como es pensamiento matemático, historia, comunicación, cultura, artes, educación física y aprendizaje digital. Asimismo, en el caso de bachillerato tecnológico, profesional, técnico, bachiller y tecnólogo, se fomentará el desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para alcanzar una vida productiva. Y el último que veíamos que era la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. En el artículo 19 nos dice, en el proceso de selección de admisión del personal que desempeñará las funciones de docente y técnico docente de educación media superior, se considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia de las y los aspirantes, con el propósito de asegurar que contribuyan al aprendizaje y desarrollo integral del estudiantado, de acuerdo con el contexto económico, social y cultural en el que laborarán. Para conocer más sobre la Ley General del Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros, ustedes pues pueden buscar esta ley de manera completa, pero ustedes ya lo están haciendo de manera práctica. Recuerden que este proceso tiene varias etapas. Está la parte de la publicación de los acuerdos que se tienen que seguir, los lineamientos para el proceso. Tienen ustedes que conocer la convocatoria específica de su subsistema, de su estado. Después, la generación de citas, el registro y verificación documental. De ese registro y verificación documental, pues tienen que ver si cumplen ustedes con el perfil de docente, con el perfil que ustedes están participando de licenciatura, para cuál va a ser su asignatura que van a impartir. Están viendo si están presentando experiencias, si están presentando cursos extracurriculares, cursos de formación didáctica y pedagógica, que eso permite conocer que el docente está actualizado, formado, capacitado y aparte cuenta con la experiencia pues para impartir educación media superior. Sabemos que dentro de los procesos no todos tienen estos elementos multifactoriales que se presentan el día del registro y verificación documental, pero aún así te permite prepararte durante este proceso para que cuando te toque llegar frente a grupo, pues tengas las habilidades para crear una planeación, aplicar los contenidos y alcanzar el perfil de egreso de educación media superior y puedas hacer un buen trabajo. Pero dentro del sistema educativo nacional también te tienes que esforzar por seguir desarrollándote profesionalmente, aprender de tus compañeros o también incluso de forma autónoma, inscribiéndote a cursos, yendo a conferencias, tomando asesorías y capacitaciones. O sea, ustedes verán la manera, sea gratuito, sea de pago, sea como sea, o directamente que dentro de las reuniones de academia, de estas reuniones dentro de su escuela, en colectivo docente, pues ustedes les enseñen acerca de actualizaciones a la normativa, a los planes y programas o los temas que hay que contemplar pues en estas reuniones. Y finalmente, pues ustedes tienen que conocer esto. Lo que tiene que ver con los planes y programas de estudio, vamos a encontrar a la nueva escuela mexicana, las líneas de política pública para la educación media superior, el marco curricular común de la educación media superior, los principios y orientaciones pedagógicas,
Y también actualmente pues vamos a encontrar el sistema nacional de bachillerato de la nueva escuela mexicana, Simbanem, que pues en el año anterior entró en vigor este nuevo acuerdo que establece pues ese sistema de bachillerato nacional de la nueva escuela mexicana, por lo cual este modelo 2025 les digo, pues ya es el que a ustedes les van a preguntar y con el que van a estar trabajando, pero pues aquí se agrega ese sistema de bachillerato nacional de la nueva escuela mexicana para considerar de cómo ustedes tienen que enseñar. Entonces, ahorita solamente lo vamos a dejar hasta aquí por el tiempo, porque ya les corresponde a los de educación básica. Vamos a ir avanzando así, pero quiero que ustedes vayan, les menciono, comentándome si tienen alguna duda, alguna pregunta para que inmediatamente se la resuelva. Y si no, pues vamos avanzando de manera más rápida. Este material se los voy a compartir, les comento, una vez que termine yo con los de básica, que sería de las 10:30 en adelante, yo les publico ya el material. Ustedes ya lo revisan, lo descargan con calma y les voy a publicar el siguiente documento. Déjenme, se los pongo en pantalla. Que este necesito que ustedes lo lean. Necesito que ustedes ya lo comiencen a revisar por su cuenta. Este es un manual, por llamarle así. Es un manual que a los que estamos, bueno, en mi caso que yo estoy frente a grupo en educación media superior, en preparatoria oficial, a nosotros nos dieron este material que es para la apropiación del marco curricular común de educación media superior. Este material yo se los voy a proporcionar. Aquí en este manual, esta guía es para que ustedes comprendan a profundidad lo que es el modelo 2025, lo que es el marco curricular común de educación media superior y cómo van a estar trabajando y de igual forma cómo tienen que organizar su planeación. Este tema yo se los voy a explicar de forma resumida, lo más importante, pero como les comento, como es una guía, como es un manual, es necesario que ustedes lo revisen por su cuenta y lo pueden hacer con calma incluso después de su examen. Pero las cosas importantes que yo les vaya yo mencionando, pues ustedes vayan, escribiéndolas, vayan haciendo sus anotaciones, vayan, incluso, por ejemplo, si lo descargaron, pues no sé, a lo mejor van copiando y pegando en un archivo de Word lo más importante, pero como les menciono, yo les voy a decir lo más importante, pero aquí viene explicado, digamos, paso por paso, cosa por cosa para que lo comprendan de forma general. Y yo solamente pues se los voy a comentar pues lo más específico para su examen, elementos que van a venir en su examen, pero a lo mejor ya no vamos a hacer estas reflexiones que vienen aquí o estas lecturas, a menos de que sean importantes, yo se las voy a ir comentando pero no las vamos a revisar pues todo este manual. Si se dan cuenta, hay documentos que son extensos dentro de la bibliografía, pero no es necesario revisar todo el documento. Si ustedes en este caso pensaban leer todos los documentos, no lo tienen que hacer. Como les menciono, yo les voy a decir qué cosas sí, qué cosas no. Y este documento no lo encuentran dentro de su bibliografía. Este documento, como les mencionan, yo que estoy ya dentro de, que yo ya tengo mi plaza, que mi plaza ya está dentro de la preparatoria oficial, a nosotros nos están dando esta capacitación y este material, pues yo se los estoy compartiendo a ustedes. Entonces es un material que está pues a mí sí me gusta, sí está bien hecho, sí está bien explicado, viene lo más importante y les digo, pues ustedes que tienen este documento distinto a lo que la mayoría va a tener de los que tienen los documentos proporcionados por USICAM, pues a lo mejor tienen un poco de mayor ventaja sobre ellos porque les digo, aquí viene mejor explicado y yo aparte, pues yo les voy a dar esta explicación.
Entonces, pues eso era lo que les quería comentar. Como les comento, les voy a ir habilitando los archivos conforme los vayamos revisando, al menos que sea que considere que son documentos que tienen que revisar por anticipado o que ustedes se pueden ir adelantando, se los voy a publicar, pero estos documentos se los voy a proporcionar en el mismo enlace. En el enlace, ya saben, ahí encuentran todo. Y pues nos veríamos en la siguiente sesión si no hay ninguna duda, ninguna pregunta o algún comentario antes de que se retiren. Y si no, pues ya se pueden desconectar y nos vemos en la siguiente sesión.